Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Está por terminar el mes de agosto. Ha sido caluroso, fuerte, y lo hemos sentido en todo el territorio como en otras partes del mundo, casi como un mes anómalo por el exceso de calor. Nosotros, desde luego, tenemos una especie de cita con el destino que la impone la Tierra y su giro, la geografía mundial, el comportamiento del planeta. Estamos en el Caribe y se forman los huracanes, especialmente los más peligrosos allá por el mar de Cabo Verde, de África, que tardan regularmente 10 días para llegar a la zona. Ya pasó el Erín, que se formó tormenta y casi a regañadientes se hizo huracán, pero ya iba para el Atlántico. Y afortunadamente no siguió un curso peligroso. Sin embargo, la jurisprudencia, podríamos decir, nuestra es dolorosa. San Zenón, en el 30, más muertos que en las Torres Gemelas. Después, ese fue el 13 de septiembre, después 5, 6, 7 de septiembre, Inés, Flora, los nombres son interminables. Hasta que en el 22 tuvimos, 22 de septiembre, a George, pero ya se olvidaba, 30 de agosto, a David. En esos tiempos, regularmente pasaban los huracanes por el sur. No giraban, no hacían ese giro al norte de Puerto Rico, al este de Puerto Rico, hacia el Atlántico, para después hacer la curva esa que hacen hacia Estados Unidos. Como ha hecho Erín, ya hay algunos estados bajo alerta y creo que ya han llegado sus vientos. Sube hasta Bermuda. El Atlántico después se encarga ya de disolverlo. Pero es bueno que tengamos presente que estos días primeros de septiembre, segundo, hasta el 22 por lo menos, conforme a la jurisprudencia, y me perdona Jan Suriel, tengamos mucha precaución y procedamos a atender mucho las indicaciones del centro de información nuestro. Y ojalá, y ese es mi ruego a Dios, ninguno de los grandes nos pegue. Porque si nos pega, nos haría mucho daño. Daños en un tiempo en que ya tenemos, diríamos, a bordo a una crisis económica preocupante. Hemos visto la autoridad más responsable hablar de que hay la necesidad de reactivar la actividad económica. Pero la realidad es que se está generalizando el problema de la insatisfacción, de la protesta, de la rebeldía,
Hasta ahora solo con el detonante de la energía eléctrica, que ha sido un programa nuestro tradicional y que hay que admitirlo. No se ha podido con él todavía. Cada gobierno que llega promete que lo va a resolver. Y al final lo que se da como solución resulta un desastre. Ahí estuve viendo una información que no sé qué puede haber de cierto, no me atrevo a asegurar que es así. Que se estuvo comprando carbón de mala calidad para Catalina, que tenía un contenido de cloro, una cosa así por el estilo, y que eso fue lo que produjo la avería de la planta, que tantos dolores de cabeza levantó en Brasil, fundamentalmente, y aquí en gran modo. Sabemos las razones. Pero esa generalización de la crisis se agravaría si tenemos daños estructurales en muchas modalidades de nuestro sistema de producción, en las cosechas, en la misma comunicación, en los ríos, los puentes. Dios nos libre de que así sea. Y yo no quise que al hacer el programa la guía pasar de largo por esa situación, que todavía no es noticia, es simplemente presagiosa. Un presagio bastante certero porque está asistido por la ciencia y los medios satelitales que lo van siguiendo y van informando. Lo cierto es que las guerras, especialmente Ucrania y el Oriente Medio, mantienen las convulsiones del mundo. Convulsiones dije deliberadamente porque lo de la paz se ha hecho casi inalcanzable. Hemos visto los esfuerzos, el denuedo con que el presidente Trump de Estados Unidos ha intentado forjar la paz, tanto en Medio Oriente como en Ucrania. Y ahora acabamos de pasar una experiencia desagradable que a uno le produce mortificación comentarla, porque Francia para mí siempre ha sido, la llamo muchas veces, y en mi poema, elegía personal del huérfano dedicada a mi padre. Así lo consagro, mi otra patria distante, porque los restos de mi padre están todavía en su suelo, y ahí me formé abogado, y su doctrina, su saber y sus autores han sido parte de mi vida. Pero evidentemente está jugando un papel desastroso en la actualidad, que a muchos le hace recordar la desgracia de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles y las reparaciones que se acordaran en ese tratado para sus daños, que fueron inmensos.
la guerra del Kaiser, pero que las exigencias de Francia intransigentes forzaron la miseria y la quiebra de Alemania, de tal modo que se pudo producir el descontento que dio paso a Hitler y a su gavilla de asesinos al poder. Francia ahora, en términos diferentes, pero de algún modo con alguna equivalencia, viene a Washington, viene Italia, viene Alemania, Reino Unido, a Casablanca, con Zelensky, el presidente de Ucrania, que ha estado siendo agitado siempre por Unión Europea hacia la guerra, alegando Unión Europea que Rusia es el peligro mayor, porque si se sale con las suyas en una victoria total en Ucrania, nadie estaría seguro del día en que intentaría proseguir tomando a Ucrania y quizás otras naciones. Una cosa. Y Francia, con el presidente Macron, desgraciadamente ha estado intemperante. Sale de la reunión de Washington, que no dio los frutos o no ha dado los frutos que se esperaron. Y seguido reenciende la mecha de que no se le puede proponer, como dice el presidente Trump, una reunión entre Zelensky y Putin, porque ¿cómo le va a dar la mano? Bueno, agrediendo al líder ruso, que responde horas después con el ataque peor de la guerra, de drones. Y eso tiende a aumentar el desaliento, porque la paz, cada vez que se producen esas oscilaciones entre la esperanza y el fiasco, se hace inalcanzable. Y la decepción y el pesimismo del mundo son perniciosos. Al menos yo aprecio que el estado de ánimo individual pasa a ser una especie de reflejo del estado de ánimo de las naciones, de los pueblos. Desgraciadamente no ha habido un ánimo sincero, serio, leal a los esfuerzos de paz del presidente Trump. Y él ha hecho los esfuerzos mejores. Señores, estamos montados a lomo de sucesos que son parte de la historia del mundo. Es bueno desde ahora irle fijando niveles, significados, responsabilidades, méritos y deméritos, y fallas, intencionales o no. Trump ha sido en gran modo aislado, porque Unión Europea, quizás Francia y Alemania a la cabeza, sin que el Reino Unido haya tampoco hecho esfuerzo porque así no fuera, han torpedeado. Porque
Yo me he quedado pensando en medio de estos tiempos de soledad y silencio, heredados del COVID, el COVID-19, la pandemia que nos aplastara, que en el fondo la paz es un fin tan alto, tan superior, que los intereses que no tienen ningún respeto, ninguna consideración para considerarla así, sino más bien como una turbación a sus negocios. Lo que lo ha hecho inalcanzable es lo de siempre. Ha habido estructuras, superestructuras de gran poder, organizadas, para las cuales los negocios supremos son los de la guerra. La paz es vencida en forma sucesiva y oscila y se ve como esperanza y luego se llora como quiebra, porque los intereses están detrás. Algo que ya he comentado otras veces tanto, predijera y advirtiera especialmente un ciudadano norteamericano notable, Dwight Eisenhower, que fuera el jefe de la expedición militar más portentosa, la de Normandía, cuando se estaba buscando el rescate final de la libertad de Europa. Salió de ahí glorioso. Llega a Estados Unidos y Estados Unidos le premia con 2 elecciones presidenciales. Enferma en la última. Pero no se despide así por así de su pueblo. Un héroe nacional, y les previene a los sectores de la política, sociales de Estados Unidos, a sus hermanos, a sus compatriotas. Cuidado, cuidado con la superestructura industrial militar que hace las armas y apoya y procura las guerras. Estamos. Es decir, es un tiempo en que hay que precisar desde cuándo y cómo ha habido voces responsables, gloriosas, para advertir de los daños seguros que puede entrañar la perpetuación del desprecio a la guerra, a la paz y la preferencia repugnante por la guerra. En este caso, el caso de Ucrania, se están dando explicaciones desde el principio. Primero, ¿por qué fue la guerra? Ya se habían hecho acuerdos 15 años antes, en que Rusia se cuidó de exigir y obtuvo la seguridad de que
no avanzarían las fuerzas de OTAN ni una pulgada de los límites que se trazaron entonces. Bien, Rusia comenzó a advertir. La Rusia de Putin, del tiempo de Putin, que había una situación preocupante, que había que ponerle caso, que Ucrania estaba haciendo de armamentos delicados de agresión, que Ucrania estaba siendo ambientada para ingresar a OTAN, cosa que estaba convenida como cuestión prohibida, y no se hizo caso. Cuando saca sus ejércitos y reacciona contra eso, ¡ay!, se vino el mundo abajo. Esto es una guerra fruto del capricho de este tirano. Es una guerra personal, esto es una guerra propiedad de Putin. Es él el agresor. Bueno, todas las execraciones posibles contra esa eventualidad que ya va para 3 años. Bueno, se establece el desastre y comienzan las máquinas. Desgraciadamente, Estados Unidos, gobernado en niveles bajos de importancia, se veía claramente cuando Zelensky venía con frecuencia y se llevaba a regreso como un turista casi. 65.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares, todo en armamento. En armamento. No perdamos el trasfondo. ¿Cuál era el obstáculo? ¿Cuál era el verdadero factor que podía evitar que esa situación se siguiera manteniendo? Donald Trump. Conocemos el calvario de ese hombre. Cómo se le trató, cómo se le insultó, cómo se le ha querido matar. Bueno, el hombre más difamado del mundo. Ahora vi que un juez de Nueva York había declarado nulo una condenación de 500 millones de dólares a él y a su familia. Perseguido como nunca se ha perseguido a nadie en el mundo. Ahora, la índole del pueblo norteamericano reaccionó. La verdadera índole de ese pueblo importante, generoso, laborioso, brillante, y dio respuesta en unas. Y se ha desatado lo que esto estamos viendo, que yo llamo muchas veces la tormenta misionera de Trump. Está en misión, viene de la muerte, viene del descrédito, tanto la muerte física como la muerte civil que le quisieron imponer. Su pueblo reaccionó y él tiene la convicción inmensa de que Dios le ha salvado, porque él era vital para recuperar la importancia de su pueblo. Y ahora lo estamos viendo. Ahora reúne a todos, los convoca a todos y dice: ningún presidente de Estados Unidos ha recibido tantos jefes de Estado en Casablanca a la vez. Estaba contento, entendiendo que había llegado el momento en que la Unión Europea iba a dejar de ser la necia, la agitadora,
la que mantuviera en el ánimo de Zelensky y de una parte del pueblo de Ucrania. No se puede ceder, no se puede ceder. Este es un asesino. ¿Cuál es la explicación cínica que yo me refería hace un rato? En el fondo lo que hay que hacer es poner la paz muy difícil y retardarla lo más que se pueda. Porque habrá reacción interna en Rusia. Y Putin va a desaparecer. Y esa guerra de Putin, oiga, el cinismo no es la guerra de Rusia, sino de Putin. Pero hay cientos de miles de soldados rusos muertos ahí. Como los hubo en la Segunda Guerra por millones. Y eso Alemania parece que a veces lo recuerda, pero siempre lo olvida. Es decir, la complejidad dolorosa del presente, nadie puede subestimarla, ni considerar que eso puede estar ocurriendo y que se puede tratar como, bueno, eso es allá, eso no llega aquí. Que allá llegue y aquí no toque. No. El mundo entero está convulso. Comenzando por las propias superpotencias nucleares. Las superpotencias. Porque en el fondo ellas están señaladas en forma implícita, virtual, pero real, como que son capaces de hacer desaparecer la vida en el planeta si chocan en guerra. Y eso está por darse, eso está frenado. Es decir, no es verdad que la calidad de vida mundial, con una losa tan terrible como esa, es una calidad sana, como la merece el mundo en sus pueblos. Una paz justa, tranquila, constructiva, donde las potencias, en lugar de hacer esos gastos inmensos en la guerra, miren hacia las partes rezagadas de los pueblos del mundo y lleven su generosidad y lleven su apoyo, de conjunto incluso, sin separarse, sin hegemonía, todos, los tres, que yo llamo muchas veces que se está dando una situación que tiene alguna semejanza, algún parecido con aquellos tres grandes que después de 60 millones de muertos en la Segunda Guerra, en ocasión de la victoria aliada y la derrota del nazismo horrendo, en la reunión de Yalta, hicieron una especie de distribución del mundo, en Europa especialmente, que había sido el escenario de las devastaciones, organizando los pueblos del este de Europa, que ahora lo hemos visto incluso en gran modo dentro de OTAN. Pero pasada la tormenta ideológica aquella del Pacto de Varsovia y el comunismo en Budapest y esas cosas, que ya eso desapareció, han surgido estos otros peligros. Hay tres hombres importantes en el mundo hoy. A mi juicio, de ellos depende la paz del mundo. Donald Trump, Vladimir Putin
y Xi Jinping, Estados Unidos, Rusia y China. Ellos tienen los medios para poder hacer la paz sin esa gritería de Blitzer molestosa, de naciones importantísimas, forjadoras de historia del mundo, pero en un proceso claro de desorientación y decadencia. Unión Europea. Hasta ahora lo que le cabe es la calificación de mascarón de proa de esos intereses de la guerra. Enemigo por antonomasia de la paz verdadera, la paz sincera. Es decir, hay en el mundo situaciones sumamente complejas y tensiones delicadísimas. Yo me he dedicado a reflexionar, como explicaba, en estos tiempos de silencio y soledad, sobre esas cosas. Y he dicho, voy a escribir y a producir mi programa, a escribir en la pregunta y hablar en mi programa la respuesta, fundamentalmente de casos gruesos. Voy a desechar toda esa basura escoriosa del quehacer político infecundo, lleno de tipografía y de cosas realmente repugnantes. Una impunidad desgraciada, insultante para la pobreza del mundo y de los pueblos. Ahí vi que alguien escribió un artículo que el título me llamó la atención. Suelten los presos que estén por robo. Qué calificación tan dura. Queriendo decir, los ladrones están siendo sacados de los procesos mayores de crimen. En nuestro caso. Y me he puesto a escribir, ya tengo 2 entregas que terminé. Sus discursos proféticos como ramos de flores en sus tumbas lejanas. Dedicado las 2 entregas a Yitzhak Rabin, un líder inmenso de Israel, asesinado a tiros por manos de israelitas. Y a Yasser Arafat, muerto lentamente por una engañosa y venenosa asistencia de salud que se sabía que estaba destruyéndolo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tuvieron el valor y el coraje esos hombres, después de haber participado desde niño casi en las guerras peores, en los actos más intrépidos, más dolorosos, de confluir. Y había en Estados Unidos un presidente de inteligencia notable, que siempre destacado, Bill Clinton. Y él se empeñó y logró auspiciar el acuerdo de Camp David, que era el intento de la paz, reconociéndose ambos estados, pero para la paz. Murieron porque intentaron la paz.
Ahora estoy terminando ya la que viene. Este es dedicado al primer ministro de Israel, un hombre importante, de una familia importante israelí que ha sabido luchar por su pueblo, que lo han querido satanizar y lo han expuesto, lo han querido exponer a condenaciones internacionales de parte de organismos ya descalificados por su obrar. Ahí le pongo un título doloroso. ¿La paz es inalcanzable o un laberinto conveniente? ¿O un espejismo desgraciado de la astucia? Para explicar cómo de un hombre que ha pronunciado dos discursos memorables, uno ante el Congreso norteamericano, otro ante la ONU en septiembre del 2024, brillantísimos en defensa de su posición, que la reacción frente a Hamás era justa, porque Hamás era un instrumento del terrorismo de Irán, como los hechos de Hezbollah, pero que definitivamente Irán era la causa profunda de que se pudiera llegar a términos apocalípticos de destrucción total. Sobre todo que Irán se encargaba de anticiparlo. Llegó a decir su autoridad mayor: nosotros tan pronto terminemos las cosas que estamos haciendo, podremos borrar del mapa, pulverizar, fue la palabra, a Israel en 24 horas. Israel reaccionaba frente a aquella barbaridad del asesinato de 1.200 inocentes ciudadanos levantados de sus camas y 400 rehenes, que todavía hay un centenar, quién sabe si vivo o a medio morir. Esos discursos yo creo que influyeron mucho en la convicción de Donald Trump, que ha sido un protector y aliado de Israel potente. Bueno, a la vez que ordenó que la embajada norteamericana se estableciera en Jerusalén, era un paso, porque se sabe los problemas de trasfondo de las religiones. Y ese hombre habló ante el Congreso. Apareció un reportaje en Le Monde que yo reproduzco en la pregunta que viene. Prodigioso. Y en Naciones Unidas un discurso prodigioso. Nosotros estamos ofreciendo la paz. Somos la bendición. Irán es la maldición de la humanidad. Y hablaba incluso de los dos estados. Hablaba de los dos estados reconocidos, porque él mismo fue beneficiario, su estado, Israel, de la gestión noble de Trump frente a Arabia Saudita y la formación del Grupo Abraham, con 4 o 5 estados muy importantes de árabes que reconocieron a Israel. De repente, Trump, el martillo de la medianoche, anula la capacidad nuclear de Irán. Ya había dicho Netanyahu en ONU que ambos movimientos terroristas, Hezbollah y Hamas, estaban destruidos casi, que faltaba poco. Y vuelve una nueva ola. No, vamos a invadir ahora lo que nos falta de Gaza. La vamos a ocupar. Hoy al sentarme aquí veo en la prensa, Dios mío,
Una indicación a 1 millón de árabes que todavía quedan cerca, que se aparten porque la ocupación del ejército ya está en curso. Y hablan de la posibilidad de dispersar la población de Palestina por todo el mundo, en las naciones que los quieran admitir. Una reproducción patética de la gran tragedia de su pueblo, que fue precisamente la persecución de que sufrieron por siglos. Eso no fue lo que Trump pretendió la paz, no una victoria de guerra. Uno puede imaginarse, sin decir cómo fue, cómo piensa, cuál puede ser el estado de ánimo de Donald Trump frente a la misma posición de Netanyahu respecto a Gaza. Él y su grupo Abraham, una administración temporal durante un tiempo razonable para que dirija toda la recuperación económica de Gaza. Netanyahu dice, no, hasta que no acabemos con Hamas. Tienen razones los israelíes muy básicas, primarias. El holocausto, le prometieron pulverizarlo ahora, casi 80 años después, le arrancan de sus camas a los inocentes y se los matan y se los llevan de rehenes y ejerce una guerra de legítima defensa. Yo he sido defensor de eso, pero evidentemente está derivando hacia el exceso. Y el mundo, ya hay muchas naciones importantes reconociendo al Estado de Palestina. No puede estar en Cisjordania, porque hay que sé yo cuántos cientos de kilómetros de túneles y jamás hay que destruirla totalmente para poder. Ay, la paz. Se evaporó la paz nuevamente. Que incluso en el propio Israel, vi los otros días oficiales importantísimos de sus ejércitos con méritos de guerra, retirados, que daban una expresión de preocupación y protesta por la guerra, porque entendían que ya estaba pasándose de lo perseguido. Ahora se dice, no, la última exigencia de las últimas horas, que entreguen los rehenes que tienen. Bueno, bien, si entregan los rehenes, ¿qué viene? La ocupación total, para terminar limpiando los túneles. En la guerra, no la paz. La paz no será posible porque los terroristas no creen en eso. Y van a volver a armarse igual. Entonces vamos a desaparecer al pueblo palestino porque el terrorismo de Irán lo va a recuperar luego y va a repetir sus acciones. Bueno, habría que librar otra guerra. Israel puede hacerlo porque es próspero, es un estado pequeño pero importante. Es la Esparta, en la guerra, la Esparta frente a Persia, que es Irán. En definitiva, yo hago estos programas ya con un ánimo de expresar muchas cosas en las que he creído durante toda mi vida. Yo leí libros interesantísimos del tiempo en que se formaba el Estado de Israel, el Estado, porque la nación es de siglos, el pueblo es de siglos. Y comprendí y me apegué a su causa, sobre todo
muy conmovido y herido para siempre por la barbarie del Holocausto. Pero confieso que ahora hemos llegado a un tiempo en que hay la necesidad de ceder, aún a riesgo de que ese peligro quede para luego. Pero si esa recuperación de Palestina está en manos de Arabia Saudita y los Estados Árabes que han reconocido a Israel, ¿por qué no puede Israel reconocer a Palestina como Estado y comenzar a normalizar esa situación de futuro? Un intento válido. Donald Trump ha estado en la base de sus esfuerzos. Pero con él se hacen los mismos cálculos sombríos que se suelen hacer con Putin, que es otra excepcional muestra de misión. Yo le he dicho a muchos de mis hijos y a mis amigos, tienen que leer de Clara Sterling el libro El mundo en manos de las mafias. Una reportera norteamericana formidable que muriera en Italia, que era tan importante y siempre lo destaco, que reportaba desde Vietnam, tanto del norte como desde el sur. Oigan eso, qué proeza. Ella describe ahí lo que quedó de Unión Soviética, cómo destrozaron lo que quedó de Unión Soviética, cómo saquearon a Rusia, cómo la convirtieron en una especie de mendigo, de mendiga con jersey, el borrachón, cosas de estas. Y cómo las mafias del mundo y los estados del globalismo se hicieron cargo de los recursos, el petróleo de Bakú y de todos esos recursos inmensos, la que tiene más recursos del mundo en 17 millones de kilómetros cuadrados de territorio. El que lee esa obra aplaude a Putin. Termina por decir, ese hombre está en misión. Le ha devuelto a su pueblo su importancia clásica, la importancia que le recomendaba Brzezinski, un pensador norteamericano importante y político. Cuiden de no ofender a Rusia, que Rusia ha sido importante en todos los tiempos y periodos. Era importante cuando los zares, fue importante cuando la Unión Soviética, la Segunda Guerra, y ahora es importante con este devoto de Santa Elena, que le confiesa, no sé si a la prensa o a un grupo de amigos, alguien que le observa que tiene una medalla de Santa Elena en el cuello y dice, mi madre, ortodoxa, me la puso muy joven y me dijo, nunca te la quites del pecho, que ella te protegerá. Ustedes están oyendo. Eso es lo que está ahí. De manera que para hacer un programa útil, yo solo veo el camino de tratar los contextos mundiales y regionales y la cuestión nacional, desgraciadamente, deplorarla. Cuánta miopía, qué escasez de ideales, con los peligros que tenemos actuales, desunidos, insultándose con una serie de bajezas y de formas tan
detestables. Incluso instituciones claves en las cuales pusimos tanta esperanza, como la cuestión del Poder Judicial, trepidando, porque por desgracia, como dijera una juez, repitiendo un pensamiento que se había dado en otros tiempos. La peor muestra de corrupción es la impunidad en la justicia. Eso es gravísimo. Por eso decía en el programa pasado, comenzaron fallos que son fallos judiciales, fracasos de la República. Pero bien, no quiero volver a hacer reproches ni señalamientos que puedan resultar mortificantes o hirientes a personas que yo respeto y que sé que el acontecer nacional posiblemente lo desborda. No han comprendido que ellos tienen misiones que cumplir. Yo se lo decía en muchos programas y lo escribía. Ese poder público, le dije, los jueces que salven el honor de la República, que la alienten para que nos respete el mundo como un Estado de Derecho bien organizado, en capacidad de castigar a sus bandidos. Pero bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, Canal 33 de Claro. Que asimismo, Teleimpacto en sus canales 52 de Claro y 22 del cable, a las 12 del mediodía y las 9 de la noche de domingo, nos reproducen. Y que afortunadamente estaremos después del mediodía de domingo ya abiertos en YouTube. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana para una nueva entrega de sus respuestas. Muchas gracias y hasta entonces.